Más vale pájaro en mano que 100 volando. Hola, soy Sahara y el día de hoy en el programa Historias de mi Tierra escucharemos algunos relatos sobre la tradición y las costumbres que han caracterizado a la región andina. Con nosotros está mi abuelo Héctor, quien es un gran lector y narrador de las historias andinas. Hoy nos hablará sobre algunas de las historias que ha vivido en carne propia y que pues hoy está para contárnoslas. Hola papá Héctor, gracias por unirte a nosotros en este podcast. Estamos ansiosos por escuchar tus historias y experiencias. Cuéntanos, ¿en qué lugar naciste y cómo era tu entorno? Yo, Héctor Eduardo Cortés, nací en Facatativá, Cundinamarca, el 31 del 08 del año 1957. Creo que fue un sábado. En ese intermedio del año me trasladaron aquí al departamento del Huila, a un caserío llamado San Antonio de Anaconia, Huila. Ahí donde pasé mi infancia y comencé mi adolescencia en ese pueblo. Y hablando del lugar en el que creciste, ¿en qué lugares se sentía la presencia de espíritus malignos? ¿De qué forma le explicaba a la gente? ¿Qué historia había detrás? Sarita, pues la gente en esa época era muy buena, la calidad de gente que había. Eran muy serviciales, les gustaba mucho practicar el deporte, hacían campeonatos de básquetbol. La gente era muy honesta, muy trabajadora, muy serviciales, eran esa gente allá en San Antonio de Anaconia en esa época. Ahorita pues por ahí en ese lugar donde yo residía, la casa de mis abuelos, se oía comentarios de la gente y del mismo abuelo de que por ahí había una señora que le gustaba practicar la brujería. Que esa señora practicaba la brujería y que por ahí era que venían más brujas y todas esas cosas. Entonces, ¿Esos eran los comentarios? Esos eran los comentarios de la gente que se le escuchaba por ahí. Sí, entonces esos eran los espíritus malignos que dan por ahí. Yo no escuchaba pues espíritus malignos, se oía también como el pollo de viento, como decían que el duende, bueno, todo eso que la patasola, que todo eso se oía por ahí, pero pues yo nunca miré eso, sino que el comentario de la gente, seguro ellos sí lo miraban, lo sentían, algo así, eso. Pues la descripción que le hacían era que pues era peligroso, porque decían que cuando ellos decían que venía la bruja, de pronto se llevaba a alguien, a los niños, entonces describían que eran lo mismo el duende, que el duende también le gustaba hacer perdediza a los niños, más que todo. Él los sacaba a jugar por allá y se los llevaban. Esa era la descripción que le hacían de ese tipo de espíritus, de legiones que habían por ahí en ese sector. Y papá Héctor, ¿qué celebraciones y festividades eran famosas en tu pueblo? ¿Las personas lo hacían en honor o recordando alguna de estas criaturas? Pues hacían fiestas tal, por lo menos como es tradicional la Semana Santa, hacían por lo menos anfiteatros del asunto de la muerte de Jesús, pero no, yo nunca escuché que hicieran una fiesta en conmemoración de espíritus, así no, nunca escuché por ahí que hicieran eso. Esas fiestas eran como dice, más que todo ya en el pueblo era la Semana Santa y hacían en obras de teatro con personas llevando la cruz y todo eso.
eran las fiestas. Sí, pero de lo demás no se le oía que le hicieran como fiestas, ritos. Pues de pronto algunos lo harían, que practicaban eso lo harían, ¿no? Pero así ya fiestas para celebrarle a esos espíritus, no, yo no escuché. Cuéntanos algunas de las historias más impactantes y famosas de tu época. Tenía yo de la edad de unos 9 años aproximadamente, cuando en un sábado veníamos de la finca de mi abuelo. Mi abuelo, pues, los fines de semana se dirigía de la finca hacia el pueblo. Y el pueblo, pues, el nombre del pueblo era San Antonio y Anaconia Huila. Le ayudé a cargar el pollino a mi abuelo, que él siempre, pues, en las semanas se cogía el cafecito, él cultivaba yuca, cultivaba arracacha. Entonces echaba, si salía poco café, pues hacía un joto de café por un lado y en el otro lado le acomodaba lo que eran plátanos, yuca o arracacha. Y de eso ya para el gasto de la casa, para que mi abuela comiera y nosotros, mientras que nos bajábamos a fin de semana y cuando estábamos estudiando, pues nos quedamos y él volvió otra vez para la finca. Bueno, ese sábado eran como las 2 de la tarde o 3, cargamos y nos fuimos rumbo al pueblo. En esa ocasión, pues mi abuelo de la casa hacia abajo era bajando por un camino real y había una quebrada y luego comenzaba una subida también en puras curvas. Y mi abuelo, pues él cogió delante, arriendo el pollino y ya nosotros pues atrás. Y cuando él subió arriba, que se veía de arriba abajo a la quebrada, en una curva nos alcanzó a ver y nos gritó: bueno, paparote, muévanse, porque se quedan. Bueno, y nosotros con esa pereza, y pues claro, él no siempre a mí me ha dejado en un morral. Era un joto de caña, unas carpas y andábamos con el hijo menor de mi abuelo, que era el tío por parte de mi madre. Nos quedamos atrás haciendo maña y por ahí nos sentábamos. Y claro, pues siempre uno de esa edad, siempre con un joto cargado en un morral a la cabeza. Y pues uno de allá pues salía uno descalzo de la casa porque pues por ahí no había así tanta piedra. Uno le utilizaban a uno, o sea, le daban a uno un par de alpargatas y uno se las ponía cuando ya estaba uno por ahí en los caminos donde era puro cascajero, donde ya, mejor dicho, no aguantaba uno la plantilla del pie a sentarla sobre esa cascajero, entonces uno se los colocaba para poder uno caminar. Bueno, nosotros subimos, había una travesía, mi abuelo ya todo eso había pasado y cuando nosotros estábamos bien arriba, más adelante había que subir un faldón siempre grande, largo, y era como estilo como de W, habían varias curvas ahí para uno subir ese camino. Mi abuelo nos alcanzó a mirar desde allá y resulta que, pues sí, alcanzamos a escuchar la voz que decía: muérganos, paparotes, que claro, te van a dejar
coger la noche, muévanle. Bueno, entonces nosotros seguimos. Mi abuelo ya no nos esperó más porque él no podía esperar porque el pollino pues no aguantaba con la carga. Y si lo dejaba por ahí y se volvió a buscarnos, pues de pronto el pollino cogía para otro lado o se podía rodar, la carga se le daleaba, bueno, en fin. Bueno, como yo estaba estudiando en ese pueblo, mi tío no. Entonces yo tenía unos amigos de estudio, infante. Y él estaba, cuando ya cruzamos por el frente de ellos, el papá ellos tenían una finca a la orilla del camino. Y la casa pues estaba hacia un lado del camino. Y él no, cuando pasamos él estaba jugando ahí en un patio, jugando trompo. Entonces pues nos dijo, ¿qué, Eduardo? ¿Qué cuenta? ¿Cómo le va? Entren y tomen agüita y toman tinto. Y ya eran, ¿qué? Más de las 5 de la tarde. Y cruzamos por ahí y de repente pues sí, él nos dio agüita y nos pusimos a jugar trompo con él. Y ya se nos oscureció, entonces pues dijo, no, ya que van a ir, ustedes quédense. Sí, nos quedamos, al otro día mañaneamos, bajamos. Y ya desde arriba de un filo que se ve el centro del pueblo, allá estábamos nosotros mirando para allá cuando vimos a mi abuelo que como la casa quedaba siempre retirada de lo que era el pueblo, del centro del pueblo. Entonces por ahí nosotros miramos que el camino que iba hacia la casita, miramos que venía mi abuelo con rejo y con... Entonces le dije yo a mi tío Adán, arrimemos estos costales por ahí, estos morrales por allí y luego los arropamos con una carpa de esta y salgamos aquí derecho por esta baldón aquí, por estas peñas, y salimos allí a la carretera y cogemos y nos vamos, porque no, eso mejor dicho, ese nos va a colgar de ver que nosotros no nos quedamos por acá, nosotros no le hicimos caso. Sí, y así fue, arrimamos las cosas por ahí y nos fuimos. Llegamos a la carretera, seguimos por la carretera que va rumbo a un pueblo, a una expedición que se llama Villa Larga y veredas como Piramarcada, Cedral y un pueblito que se llama Palacio. Y en Palacio pues yo había escuchado de que había un señor que tenía mucho ganado y una hacienda grande que le decían la hacienda de los Duques. Y bueno, entonces nosotros le dije yo a Dani, nos vamos a trabajar allá y allá compramos un baúl, comenzamos a planear. Allá compramos un baúl y allá metemos la ropa en el baúl, la ropa de junto y allá trabajamos y con lo que nos paguen pues con eso compramos las cositas. Bueno, nos fuimos, llegamos a una parte donde le decían la finca de los Tobares, de don Lucio Tobar, doña Elmira, era una finca ganadera. Bueno, nosotros llegamos a un punto ahí y hacía un potrero, habían unos cámbulos gruesos, entonces yo le dije a Adán, arrimémonos allá, entremos acá, pasemos el encordado de alambre, que era la cerca, y llegamos allá y nos escondemos porque yo creo que mi papá se ha venido de ver que nosotros nos ha mirado que nosotros veníamos por el baldón. Bueno, y como pues sí tenía restrojo un monte el baldón, pero pues siempre uno veía gente o animales que andaban por ahí, los veía desde lejos. Claro, él nos miró y entonces yo dije que ese nos ponía a alcanzarlo. Bueno, nos arrimamos ahí detrás del tronco, entonces nos dio ya pereza y dijimos nosotros no. De pronto es que tal que entre por acá y nos vea y nosotros no, pues ahí nos cogen. Entonces le dije no, pues entonces volvemos otra vez a salir y había un puentecito ahí, un puente con cantarilla donde baja el agua.
era un puente sobre un cañito. Entonces dije, pues metémonos ahí debajo del puente. Y sí, nos metimos ahí debajo del puente. Cuando por ahí a los 20 o media hora, yo creo aproximadamente, oímos los pasos de alguien que pasó. Y yo salí, porque ahí salía uno y se veía quién pasaba. Pues como el anciano utilizaba siempre él la peinilla, la mantenía más bien con la correa hacia terciada, de, bien del lado, me parece que era del lado izquierdo, la terciaba. Y una ruanita vieja. Entonces, él pasó y ay, le dije yo a mi tío Adán, mi abuelo. Y pasó, bueno, nosotros dijimos, quién sabe ahora hasta dónde irá a dar, vaya a dar. Y pues como yo todo eso lo conocía, toda esa trayectoria de Palacio y todo eso lo conocía porque anteriormente, a la edad de 5 años, mi mismo abuelo andábamos por esa carretera que íbamos a una hacienda que hay al frente de ese pueblo de Palacio, hacia el otro lado, hacia el lado de otro caserío que se llama La Sierra. Por allá estaba trabajando mi padrastro y mi madre. Entonces él me llevaba a ver a mamá y a veces me dejó una semana, seguro. Convenían con mi madre en dejarme una semana y yo conocía por allá. Bueno, entonces sí, mi abuelo vino hasta cierta parte, un cruce que le dicen el cruce de Palacio. Y entonces le preguntó a una señora llamada María que si había visto pasar en ese trayecto de tiempo, en ese rato, dos muchachos pequeños. Entonces la señora le dijo que no, que ella no había visto pasar nada. Entonces dijo seguro, pues les encargo, y él se devolvió, dijo, porque sin saber aquí para dónde habían cogido, si habían cogido para Palacio, para Vega Larga o para Belmira, bueno, no sé. Entonces él se devolvió y cuando se devolvió allá, no, yo oí los pasos. Sí, era él otra vez que pasó para allá. Entonces él fue a la casa y seguro le dijo a mi abuela que no nos había encontrado y que pues viniera ella a buscarnos. Entonces ella convidó a un sobrino de ella y vinieron a pie por la carretera. Nosotros de ahí, cuando el anciano pasó para allá para la casa, nosotros salimos y seguimos la ruta por la carretera. O sea, llegamos al puente y seguimos para arriba, para Palacio. Íbamos por ahí a mitad de la carretera cuando vimos que bajaban 2 carros del ejército. Y pues uno, cuando eso siempre le tenía a uno como pavor, como miedo al ejército, porque uno ya de que mataban, de que muertos por ahí, que violencia oía uno. Entonces, uy, Dios mío, ¿qué tal que nos maten? Entonces, ese que cuando bajaron, iban bajando el carro, primero pasó uno, luego pasó otro, y más detrás iba otro con más soldados ahí en el carro. Y venía uno fumando cigarrillo. Y él tenía una colilla en la mano y dijo, ojo muchachos, porque van a explotar. Esta es una bomba, y aventó la colilla así. Y nosotros quedamos quieticos, ellos siguieron, bajaron. Y nosotros escuchando que la bomba estallara. Y entonces dijo, no, pues eso va a estallar y de pronto nos mata. Entonces nos dimos vueltas y cogimos otra vez para abajo. Y nos regresamos, nos fuimos por el miedo de que íbamos, pero no hemos escuchado que hayan explotado nada. Y sí íbamos en la carretera cuando encontramos la abuela con el primo que iba con ella. Y nos llevaba comidita y agua y pues nos fuimos. Y allá pues de una vez el castigo, pues menos mal que mi abuelo pues no me castigó, no me colgó, sino que sí me mandó fue a lo que comiera
fuera arriba, eso era lejos en un filo donde habíamos dejado los morrales, que fuera yo solo a traer eso. Pues me tuvo que, primero, que fuera a traer un viaje de agua, porque allá en la casa se cargaba el agua en esa época. Uno ponía un tarro, un caldero en cada punta de un palo y traía agua a la casa y así me tocó ese día que ir a traer agua. Bueno, y de ahí pues me fui a bajar los dos burrales. Sí, y pues no me castigaron. Sí, esa es la historia que les narré acerca de lo que vive uno en la infancia. Hagamos una pausa y ya regresamos con Historias de mi tierra. Datos curiosos sobre el Huila. La historia de Silverio Ordóñez. Es una leyenda que se ha transmitido de generación en generación en el pueblo de La Jagua, en el departamento del Huila, Colombia. Según la leyenda, Silveria Ordóñez era una mujer que vivía en el pueblo y era conocida por sus habilidades como curandera y hechicera. La leyenda cuenta que un sacerdote llegó al pueblo y comenzó a predicar en contra de las prácticas de curanderismo y hechicería que se realizaban en la región. Silveria Ordóñez, quien era una de las principales curanderas del pueblo, se sintió ofendida por las palabras del sacerdote y decidió tomar venganza. Según la leyenda, Silveria Ordóñez lanzó un maleficio sobre el sacerdote, quien comenzó a sentirse mal y a sufrir de una enfermedad misteriosa. A pesar de los esfuerzos de los médicos y los curanderos, el sacerdote no se recuperaba. Finalmente el sacerdote se dio de cuenta de que la causa de su enfermedad era el maleficio de Silveria Ordóñez y decidió buscarla para pedirle perdón. Cuando se arrodilló ante ella y le pidió perdón, Silveria Ordóñez levantó el maleficio y el sacerdote se recuperó. Después de este evento, Silveria Ordóñez se convirtió en una figura legendaria en el pueblo, conocida por sus poderes y habilidades como curandera y hechicera. La historia de Silveria Ordóñez se ha transmitido de generación en generación y es un ejemplo de la rica tradición oral y cultural del pueblo de La Jagua. La historia de Silveria Ordóñez ha tenido un impacto significativo en la cultura y la identidad del pueblo de La Jagua. La leyenda ha sido utilizada para explicar la importancia de respetar las tradiciones y las creencias de los demás, y ha sido una fuente de inspiración para la creatividad y la imaginación de los habitantes del pueblo. Continuemos con el podcast Historias de mi tierra. En las preguntas anteriores estábamos escuchando los relatos de mi abuelo Héctor sobre una experiencia que vivió en carne propia con su tío Adán cuando eran niños. Papá Héctor, ¿tuviste algún personaje o historia preferida? ¿Cuál era y por qué te llamó la atención? Bueno, pues el libro que a mí, del libro que me gustaba harto leer, me gustaba mucho leer lo que era la historia sagrada, que era un librito que le ponían uno a leer y pues sí, hablaba harto sobre Jesús. Y lo otro que me gustaba leer de personajes que me gustaba yo escucharlos a través de unos programas radiales, era unas historias de lo que era el zorro y lo que era Arandú. Y también de Calimán me gustaba mucho leer esos libros, de esas historias o aventuras, no sé ahí cómo se denomina. Eso era lo que en esa época me gustaba leer y pues el personaje, más que todo, pues por lo menos las cosas increíbles que hacía un hombre como Calimán, que tenía un sexto sentido, decía la lectura, y que era un hombre de una fuerza increíble, por eso era el hombre increíble. Sí,
y le acompañaba un amigo que se llamaba Robin, que era el compañero de Calimán. Sí, y de Arando pues me gustaba mucho también porque eso no era un hombre increíble, pero era un hombre estratégico en las guerras, o sea que utilizaba un armamento que era, por lo menos de pronto podían ser las mismas granadas y bombas y eso, pero entonces usaba un aparato, un chaleco volador, se llamaba eso, un chaleco volador, pero no lo veían volar, los enemigos no lo veían volar, porque era un chaleco que no lo miraban y él se lo colocaba y entonces él podía estar a unos metros de los enemigos y no lo podían, ni lo detectaban ni lo podían ver. Y por último, ¿qué conclusión puedes sacar de todas las leyendas que has oído y escuchado? Pues la conclusión que he sacado de esas leyendas es que pues son héroes en cuanto a hacer justicia, ¿no? Por el desventurado, por el que está en riesgo, el que estaba prisionero, por el que estaba en peligro de muerte. Esa conclusión es, pues, la saco porque la verdad es que las trae uno a la realidad y sí, eran hombres eficientes para actuar frente al peligro que estaban le estaba ocasionando el enemigo a otros. Sí, eran valientes y de renombre. Sí, entonces eso me llamaba a mí la atención. Sí, ese es el análisis que le hago yo a esas historias de las cuales me gustó y de los personajes que me gustaron como héroes. Papá Héctor, gracias por participar en nuestro programa Historias de mi Tierra. Fue un honor y un privilegio tenerte aquí para platicar un poco sobre nuestras culturas y tradiciones que nos caracterizan como colombianos. Bueno, pues yo quiero, antes de despedirme, darle gracias porque a la que me dio esta oportunidad de expresarme, de contar, el momento en que inicié yo mi vida en la infancia, que pude llegar a entender por lo menos y comprender historias, relatarlas. Le doy muchas gracias por esta entrevista que me dieron y por darme la oportunidad de participar en esta preciosa entrevista. Sí, porque estas entrevistas son fundamentales. Estas entrevistas hacen de que uno de pronto se dé uno a conocer, sí, y pues contar de las experiencias que uno ha vivido en este diario vivir que el Señor nos da. Así que muchas gracias por darme esta oportunidad. Y muchas gracias a ustedes oyentes por su atención. Nos vemos en la próxima.